Bienvenidos mis entrañables alumnos de quinto de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy su profesor de literatura. Hoy vamos a trabajar el vanguardismo latinoamericano, el vanguardismo y específicamente en lo que respecta a la poesía latinoamericana. Entiendan ustedes, alumnos, que el vanguardismo es un periodo artístico en el que definitivamente el arte se va a quebrantar, el arte rompe con la influencia del mundo sensible que conocemos. El arte crea su propia realidad. Los artistas son considerados como dioses capaces de crear su propia realidad. Por ejemplo, en la pintura tenemos los cuadros las famosas pinturas vanguardistas, entendidas también como abstractas. Esas pinturas ya no se entienden, profesor. No sé, hay unos monstruos que tienen cabeza de flores. Eso no existe en la realidad. Claro, en nuestra realidad circundante ya no existe. Esa es una realidad creada, una realidad alternativa creada por el artista. En cuanto a la poesía, rompen absolutamente con la poesía tradicional. Incluso el lenguaje tiene o pasa a tener un valor en sí mismo en cuanto al lenguaje, lo que se conoce como un valor autotélico. El lenguaje ya no importa en cuanto elemento comunicativo. La poesía no se entiende, profesor. Ciertamente el objetivo de la vanguardia es que la poesía se convierta en un ejercicio de conocimiento, que las poesías empiecen a tener muchas posibilidades significativas, una potencialidad significativa inconmensurable caracteriza a la poesía de vanguardia. Bueno, los fundadores de la vanguardia podrían ser pues Rubén Darío, pero profe, Rubén Darío no es vanguardista, sí, pero es uno de los pioneros de la renovación de la poesía latinoamericana. De acuerdo, Rubén Darío sería uno de los elementos, de los poetas más importantes que tuvo Latinoamérica, porque él tomó las últimas tendencias poéticas europeas, francesas para ser precisos, y trató de vamos a decir, de mezclar con las propias características que iban naciendo a partir del modernismo y va naciendo la poesía moderna latinoamericana. Luego tenemos a poetas como César Vallejo, quien ya tuvo influencia vanguardista. César Vallejo sí, al menos en su primera etapa, César Vallejo tuvo una influencia marcadamente del simbolismo, pero ya en su segunda etapa, Vallejo ya era un vanguardista propiamente dicho. Al igual que Pablo Neruda, la evolución de la poesía de Pablo Neruda es parecida a la de César Vallejo. En un primer momento, por ejemplo, el primer poemario de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, si bien es cierto, ya está presente en los atisbos de la vanguardia, pero tiene mucho de modernista todavía. Tiene algo de modernista. Bueno, estos poetas serían los más importantes de Latinoamérica, los poetas canónicos o fundacionales de la poesía moderna. Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda. Bien, alumnos. Entre las características de la vanguardia vamos a ver algunas. Primero, interesa a los poetas vanguardistas rendir culto a la novedad, a la sorpresa. A la novedad, a la sorpresa. El arte debe ser la evidencia de la creación. La evidencia de la creación en todo sentido. La evidencia de la creación en todo sentido. Por ejemplo, hubo un poeta peruano llamado Carlos Oquendo de Amat, quien escribe un poemario sui generis, en su momento único. ¿Cómo se llamó? 5 metros de poesía. Profe, ¿cómo es el libro? Mira, el mismo libro ya, la misma estructura
el papel ya es un acto de vanguardia. Está hecho como un acordeón y si tú tomas el libro, lo estiras, tiene casi 5 metros de poesía. ¿Ah? ¿Qué te parece? En el poema se sigue más o menos esa técnica cinematográfica de inicios del siglo pasado, del cine mudo. Hay un momento en que está leyendo el poemario, 5 metros de poema, y dice, descanse un momento, descanse 10 minutos. Muy innovador, ¿verdad? Claro, ese es el culto a la novedad, a la sorpresa. Vamos a leer poemas de vanguardia. Vamos a leer poemas de vanguardia y van a darse cuenta que hay pues sorpresas extremas. Se cambia radicalmente la estructura del poema entonces. Renovar completamente los recursos expresivos. Se usan metáforas, pero metáforas que antes no funcionaban. Metáforas ya de otro nivel, vamos a decir así. Metáforas de otro nivel. Exploración de lo irracional. Esto de lo irracional, más bien podríamos decir que es de una lógica alternativa a la lógica del mundo que conocemos, ya en vez de decir irracional, porque entonces alguien podría decir, profe, entonces cualquiera puede escribir poesía de vanguardia, escribe cualquier cosa y es poesía. No necesariamente, esta aparentemente irracional o esta ilógica aparente, en realidad cumple con la lógica del poema, porque ese poema tiene una lógica. Tiene una lógica. Y esa lógica se puede basar en una aparente ilógica desde nuestra perspectiva cultural. ¿Me entiende? O sea, desde nuestra perspectiva cultural puede ser una ilógica. Pero el mismo poema tiene una estructura. Tiene una estructura. Entre los más importantes poetas vanguardistas están, desde luego, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro. Uno de los grandes poetas chilenos, alumnitos, es el iniciador de la vanguardia latinoamericana. Específicamente, él es el creador de uno de los ismos de la vanguardia conocido como el creacionismo. Precisamente él planteaba pues la postura de que el poeta debería de crear naturalezas, realidades alternativas, ¿ya? Realidades alternativas. Fundador, como ya decía, del creacionismo, escuela vanguardista latinoamericana. Ah, acá está. Esta es una de sus obras. No es creación, vamos a decir, no es un poemario, sino más bien es una obra de crítica, es decir, teoría literaria, como se podría decir, pues ensayos. ¿Ya? Mira, en el arte poética del año 1916, tiempos de la Primera Guerra Mundial, es que él plantea que el poeta es un pequeño dios. Es un pequeño o un gran dios porque tiene la capacidad o debe tener la capacidad de crear naturalezas, de crear mundos, de crear seres incluso. Ah, alguien me podría decir, profesor, la vanguardia aparece pues como la evidencia de los problemas existenciales. Eso es cierto. Por ello es que la vanguardia aparece en tiempos de la Primera Guerra Mundial. En tiempos de la Primera Guerra Mundial. Bien, creó una poesía creó una poesía con realidades nuevas, con realidades alternativas, con mundos alternativos. Su obra emblemática fue Altazor o El viaje en paracaídas, publicado el año 1931. Vamos a leer Altazor. Altazor o El viaje en paracaídas, obra cumbre de Vicente Huidobro y en realidad del creacionismo. Vamos a leer algunos de los fragmentos de Altazor. Alumnos, una vez más. Si ustedes están leyendo un poema vanguardista, traten de salirse del mundo, de la realidad que conocen, de la realidad de esa cultura, de los prejuicios, como quien dice, una tabula rasa, una mente en blanco, porque la realidad que hoy vamos a analizar es un mundo nuevo, es un mundo creado por el artista, que cumple con la lógica de este mundo creado por el artista. Empecemos.
Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Repito, nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris. Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. Alumnos, necesito sus opiniones al respecto. Necesito sus opiniones al respecto, alumnitos. Profesor. Necesito sus opiniones, alumnos. Estoy en el chat. Bien, no se entiende. Bueno, en realidad eso de que no se entiende, ahí el detalle. ¿Por qué razón ustedes no entienden? Porque ustedes entienden, porque todos nosotros entendemos el mundo, entendemos el arte, entendemos cualquier ejercicio de conciencia que se nos presente en términos de nuestra cultura, en términos de nuestros prejuicios, en términos de la lógica de la realidad que vivimos. Ahí está el detalle. En otros términos, este poema crea su propia realidad. Pues yo diría, el mundo irracional no sería un mundo irracional propiamente dicho. No pienso que el término sería irracional, sino que tiene otra razón, otra lógica. Alguien me pregunta, profesor, ¿a qué se parece el cabello de color de bandera? Ahí está el detalle, otro detalle importante, que el poema vanguardista tiene una potencialidad significativa inconmensurable, como ya les dije. Si en este momento yo tomo este poema y les pido que cada uno de ustedes lo analice, ¿cuántos son en la sala en este momento? Son 22. ¿Sabes cuántos análisis diferentes habrá? 22. Y si mando a 200 alumnos que analicen este poema, ¿cuántos análisis diferentes habrá? 200. Hay mucha posibilidad significativa. Entonces ustedes pueden ir dando su significación. Ningún análisis es único. Por más prestigioso que sea el crítico literario y que quiera interpretar este poema, dirá que esa es la única posibilidad interpretativa, ¿me entienden? No es la única. Segundo, que la poesía vanguardista, una de sus principios, o sea, más que ser entendida, quiere ser sentida, ¿de acuerdo? No sé si recuerdan esa anécdota que yo les conté que amaba tanto a Vallejo que decidí estudiar literatura para comprender sus poemas de Trilce. Y cuando llego a San Marcos el primer año, ávido por saber, por develar el misterio de Trilce, pregunto a mi profesor, a uno de mis profesores, profesor, no entiendo Trilce. ¿Y cuál es el problema? Me dice el profesor, que quiero entenderlo. No, la poesía no está hecha para ser entendida, la poesía está hecha para ser sentida. La poesía está hecha para ser sentida. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Me están entendiendo, por favor?
Están entendiendo lo que no entienden. Más que sus sentimientos, él crea una nueva realidad. Por ejemplo, en el mundo de Altazor, ¿a qué edad nacen las personas? A ver, aquí estoy. Según el universo creado por el autor, ¿a qué edad nacen las personas? Claro, yo nací a los 33 años, lógico, así, a esa edad nacen. El día de la muerte de Cristo, bueno, nació él. Nací en equinoccio y luego empezó, bueno, obviamente nació en el espacio, ¿verdad? Y de ahí empezó a bajar a la tierra. Esa es la realidad que él crea en su poesía. Bien, alumnitos, al menos tienen una aproximación ya. Vamos a hablar de Pablo Neruda y desde luego que esta clase va a dar para, perdón, este tema va a dar para 2 clases. Va a dar para 2 clases. Pablo Neruda, su verdadero nombre fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Nació en Parral, en Chile, el año 1904 y sería el segundo premio Nobel de literatura para un chileno. El segundo premio Nobel, justamente lo ha ganado. Era un extraordinario escritor y más extraordinario por esa concepción de la naturaleza en función de entender la agudización de las crisis existenciales y sociales, sobre todo. Él fue un gran revolucionario latinoamericano. Pablo Neruda participó activamente del gobierno de Allende, precisamente cuando ocurre el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, y tomaron a cerca de 1000 colaboradores, todos ellos académicos, artistas, poetas, entre ellos Víctor Jara. Pablo Neruda, creían que Pablo Neruda también está en ese grupo de aquellos que fueron asesinados en el Estadio de Chile. Pero con suerte Pablo Neruda no estuvo. Si no, Pablo Neruda también lo hubiese matado a Pinochet. Pues. Lo hubiesen matado a Pinochet. Fue un poeta chileno considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Es el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Interesante, según García Márquez. Según García Márquez. Claro, García Márquez es una figura pues importante, así que hay que tomar en cuenta su consideración. Hay quienes dicen que Vallejo fue más grande que Neruda. Yo pienso que no es para compararlos. Cada uno fue un poeta por su lado, un poeta extraordinario. Entre sus múltiples reconocimientos está el Premio Nobel de Literatura del año 1971. Ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparaciones con él, ha escrito Harold Bloom, un importante crítico literario. O sea que son muchas los halagos de los críticos que recibe Pablo Neruda. Pero no crean que solamente es Pablo Neruda, ¿eh? César Vallejo también recibe los mismos halagos. César Vallejo es considerado el poeta universal. Varios críticos vanguardistas italianos, sobre todo, consideran que César Vallejo es el más grande poeta vanguardista sobre la tierra. ¿Qué piensan ustedes? Yo prefiero no comparar. César Vallejo es un monstruo entre todos los monstruos. Es justamente conocido el poeta universal. Pero Pablo Neruda, pues, es otro genio. Es otro genio. Ambos son extraordinarios poetas. Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Sobre todo un comunista, marxista. Tuvo una concepción ideológica antagónica al sistema. Entre sus obras vamos a tener Crepusculario. Fue su primera obra publicada. Luego tenemos España en el corazón. Mira que, alumnos, España en el corazón, profe,
lo escribió en torno a la Guerra Civil Española. Vallejo también escribió en torno a la Guerra Civil Española. Él escribió España, aparta de mí este cáliz. Por eso es que, como dije en un primer momento, Vallejo y Neruda son comparables en cuanto a la evolución de su estética. Confieso que he vivido, es una obra póstuma. Bueno, ahí están sus memorias. No es un libro de poemas, es sus memorias propiamente dicho, sus anécdotas, sus experiencias, en fin. Periodos de la poesía de Pablo Neruda. Bueno, los periodos de la poesía de Pablo Neruda vamos a verlo a continuación. Antes, bueno, me parece que para en el siguiente tema está el poema 20 de Pablo Neruda, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Sorprende la calidad de ese poema. Es uno de los poemas de habla hispana más difundidos a nivel del mundo, pero más sorprende la edad en la cual escribió ese poema. Alumnos, 17 años. Increíble, ¿verdad? 17 años. Alumnos, en su periodo de iniciación, en el periodo de iniciación de la poesía de Neruda, obviamente tuvo influencia, bueno, posmodernista, porque ya era un modernismo que iba ya perdiendo su verdadera naturaleza. ¿Cuáles son los poemarios del periodo de iniciación? Crepusculario y el más importante de todos, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Seguramente esto va a venir en su examen bimestral. ¿Cuál es el gran poemario de su primera etapa? 20 poemas de amor y una canción desesperada. El tema, bueno, sus temas se vinculan más con el amor, con el sentimentalismo propio de un poeta joven. Entre los poemas más importantes de 20 poemas de amor y una canción desesperada está el poema 15 y el poema 20. El poema 15 y el poema 20. El poema 15 dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrellas, tan lejano y silencioso. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre de que no sea cierto. Alumnos, en este poema desde luego que no encontramos elementos vanguardistas de la dimensión de Altazor, ¿verdad? Es más, hasta podría decir que es un poema sencillo de entender. Claro, tiene algunas metáforas bastante complicadas, bastante complejas, metáforas que pueden mostrarse o que pueden expresar una potencialidad significativa pues mayor, pero gran parte del poema se entiende porque no es una etapa vanguardista propiamente dicha. En el periodo vanguardista, alumnitos, o también conocido como residenciario, va a escribir su famoso libro de poemas Residencia en la Tierra. Bueno, ustedes saben que la vanguardia es una corriente nutrida a partir de muchas tendencias o escuelas poéticas conocidas como los ismos. ¿Cuál sería el ismo que
de alguna forma al que pertenece la obra de Neruda, sería el surrealismo. Tiene inclinación al surrealismo. Vamos a seguir, alumnos.